Saludos queridos amigos. Habíamos visto hace poquito qué es lo que era el Arjé, cómo había iniciado este cambio del mitos a el logos, cómo habíamos cambiado de ahí, explicando qué es lo que era el mito, cómo teníamos dos preguntas a las cuales respondíamos con eso, que era la cosmovisión del mundo, cómo el mundo, la visión cosmológica del mundo, cómo habíamos sido creados, cómo había sido creado el universo, la tierra, el mundo, etc. Y la visión también de cuál es el rol que cumple el hombre. Los mitos sustentaban esa cultura, esa explicación de lo que nosotros éramos y lo que era lo que nos rodeaba. Más adelante también comparamos y vimos lo que era leyenda y terminamos hablando de lo que era el Arjé, que era la sustancia primaria de esta explicación de cómo existían las cosas y el cosmos. ¿Cuáles fueron esos primeros filósofos del Arjé que explicaron mediante la composición de estos cuatro elementos el mundo? ¿Quiénes eran estos filósofos que empezaron a estudiar y de los cuales muchas veces nos recordamos ciertos conceptos? La primera vez que se conceptualizó, por ejemplo, el triángulo rectángulo, que lo conocemos con Pitágoras, tantas de las cosas matemáticas que nosotros conocemos hoy, desde los primeros inicios de la lingüística, de cómo se separaba esta filosofía de la parte del logo, cómo se conceptualizan las cosas de la política o del arte de la política. Todas estas cosas empezaron en ese tiempo a estudiar, a ver el por qué, a ver el cómo, a ver qué sustrato le daba vida a lo que nos tratábamos de explicar o tratábamos nosotros de entender. El primer filósofo formal que tenemos ya es Tales de Mileto, que vivió en Grecia entre el 640 y el 545 a.C., es decir, 85 años, y pasó gran parte de su vida en Egipto. Yo había dicho que Sócrates sentía debilidad por el conocimiento que tenían los egipcios y que él también hacía parte dentro de su Arjé, el agua. Y lo toma de Tales de Mileto, que él, entre muchas cosas, logró predecir, por ejemplo, los eclipses solares. Considerando que el agua era el origen de todas las cosas, también de la vida humana, él logró explicar fenómenos como la fertilidad de la tierra, logró conceptualizar las épocas del año para cosechas y otras cosas por el estilo. En fin, Tales de Mileto fue un filósofo que le dio un gran punto de partida a todo lo que fue la filosofía. Anaximandro también fue uno de los destacados filósofos de la naturaleza, que consideró que los mundos, por ejemplo, los distintos mundos eran infinitos y eran hechos por frecuencias numéricas, a pesar de que nada podía explicar la forma en que ellos se comportaban, pero que a su vez esa forma de no comportarse predeciblemente llamó a Pairón, explicaba una cierta dicotomía. Un Apeirón que tenía el carácter de eterno y era capaz de crear los cielos. Era una especie, como nosotros más adelante conceptualizamos, como un Big Bang, algo que no tiene una explicación. Existe una dicotomía entre los opuestos que luchan, la fuerza versus la pasividad, el fuego, la tierra, el aire, todos luchando indeterminadamente y cambiando constantemente de extremos. Anaxímenes consideraba también que estos mundos eran innumerables, incalculables, y actuaba en esos mundos sobre los seres humanos, generando distintas dicotomías, distintas sustancias sobre las cosas y sobre los seres humanos. Es por eso que se explica lo frío, lo caliente, el que uno sea alegre o sea triste, etc. Estos mundos donde el aire era el Arjé
determinaban lo que nosotros éramos. Parménides de Elea habla, y Parménides influencia mucho el pensamiento de Platón, porque él conceptualiza que hay ciertas cosas que son fijas, que son inmóviles y que permanecen así eternamente. Él lo vio y lo centró en el lenguaje. Pensó la vida y sus esencias, la eternidad, como algo que no cambiaba, un destino, algo que parece inmutable. Nada puede surgir de la nada. No, eso siempre estuvo ahí, siempre fue, nosotros lo descubrimos, pero siempre estuvo ahí. Por ejemplo, él habla de un ser eterno, creador, y ese ser es eterno, es inmutable, siempre estuvo ahí. Ahora, lo que puede existir se lo debemos a ese ser. Es lo que más adelante conceptualiza Platón como algo que siempre está. El alma para él, por ejemplo, y lo hace San Agustín, también toma esta sustancia. Él dice, por ejemplo, que el alma es algo eterno, que no cambia, que está ahí. Así como las ideas más adelante, que no dependen de las cosas, sino que están eternamente en nosotros. Pero por contrapartida nosotros nos pillamos a otro filósofo que decía, Heráclito decía que no, la verdad es que no existen cosas fijas. Todo está cambiando, todo fluye constantemente dentro de esta naturaleza. No hay un Dios, sino que es un río. Un río nunca se repite el caudal de un río en el mismo lugar y al mismo tiempo. Jamás vuelven a ser iguales. Y Heráclito lo considera como algo, considera que todo lo que nos rodea es un cambio constante. Y por lo tanto, darle una explicación a algo no es algo inmóvil, ¿ya? Sino que es algo que también va cambiando. Nuestros conceptos van cambiando de acuerdo a cómo va cambiando la realidad. Todo era cambiante, todo fluye. Por eso esas afirmaciones hasta el día de hoy nos persiguen. Anaxágoras, Empedocles consideró que el agua y la tierra no serían suficientes para que todo fluyera. Él también consideraba que la tierra y el fuego eran parte de la generación de las cosas. Anaxágoras consideró que debían existir partículas físicas muy diminutas, incluso invisibles, que tenían algo de todo en todo, o un poco de todo. Las semillas inteligentes, o el nous, producían la vida y las cosas. Demócrito reconoció esas partículas y los llamó átomos. Partículas de materia que construían el todo, así como un rompecabezas, que eran indivisibles, únicas, y a la vez podían formar parte de algo que podía ser creado sin tener un fin. Conocimos también entre medio de estos pensadores a Pitágoras, un brillante matemático, científico, que afirmaba que los números eran el principio de todas las cosas, era el arjé. Viene a condecir los Descartes cuando dice que el lenguaje del universo son los números, es la matemática, es el lenguaje de Dios. Cada uno de los filósofos que hemos visto, hagamos un pequeño recuento: Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, Heráclito, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito, Pitágoras, fueron construyendo a través de la visión del mundo parte de lo que nosotros conocemos. Esa parte de ciencia, de llegar a conocer, de tener certeza de algo que es, a construir el dogma. Ellos partieron haciendo esta filosofía, esta reflexión, para llegar a una verdad que ya deja de ser filosofía, sino que se transforma en ciencia, en lo que existe, en una verdad indiscutible. Como por ejemplo
si los números si eran un arjé y era el lenguaje del mundo, estaban de tal manera conectados que nosotros podíamos hacer leyes a partir de ese lenguaje. Y es lo que hace Pitágoras con el estudio de esos números, con estudios como por ejemplo del triángulo rectángulo o el triángulo, el binomio, o como nosotros conceptualizamos el teorema de Pitágoras. En fin, ellos explican el mundo a partir de una tesis y la logran con el tiempo de la reflexión llevar a cabo en un dogma o un resultado que tiene que ser la verdad. Ellos dan la base de lo que nosotros conocemos como la ciencia, por eso los llamamos los filósofos de la naturaleza, que son los primeros en estudiar, en ver, en usar la razón. Pero nacen también los sofistas que fueron los que los predecedieron, o fueron los que vinieron después. Los sofistas eran pensadores que desarrollaban su actividad mayoritariamente en Atenas democrática, por ahí por el siglo V. No les bastó solamente ser filósofos que hablaban respecto de la naturaleza. Los llamamos también presocráticos, que vinieron antes de Sócrates. Y ellos empiezan a reflexionar no solamente con respecto a la naturaleza, sino con respecto al hombre y la sociedad. Eran viajeros que conocían muchas culturas, totalmente distintas a la griega. Por eso se plantearon problemas referidos a las costumbres y a las leyes. ¿Son simplemente acuerdos, convenciones? En fin, así nació la idea del relativismo. Hay relativismo de todo hecho, por ejemplo el moral, que lo bueno puede ser en un lugar, puede ser bueno o malo, pero en este lugar acá es un prisma distinto el que podemos colocar. Por ejemplo, para algunos, algo tan básico como que una mujer ande con un turbante es lo correcto. Para nosotros acá no es incorrecto, porque tenemos un sentido de libertad o de visión distinto. Para algunos, por ejemplo, el comer la carne de cerdo constituye algo impensado, algo que va en contra de su formación y no es tomado como algo bueno. Pero acá no teníamos ningún convencionalismo para hacerlo, o para no consumir esa carne. En fin, los relativismos llegan a conocerse a través de este conocimiento de costumbres. Estos sofistas, por lo tanto, van acumulando este conocimiento no solamente de lo natural, sino de lo que van aprendiendo en otras culturas, y se van convirtiendo en maestros. No solamente en maestros que por primera vez le enseñan a otro a escribir, a leer, le enseñan nuevos idiomas, les enseñan matemáticas, les enseñan lógica, y sobre todo les enseñan algo que es el centro de todos los sofistas, que es la oratoria. Ellos le enseñan a partir de esto la oratoria a cada uno como algo elemental y fundamental para entregar conocimiento y a la vez rescatar de los demás ese conocimiento. Cabe decir que también los sofistas fueron los primeros filósofos que cobraban. Ellos cobraban dinero por sus enseñanzas. Eran maestros que entregaban normas y principios respecto a los conocimientos que habían, haciendo debatir a los participantes de estas academias pequeñas, generalmente individuales, de personas que trataban de conocer. Haciendo un resumen, y si la cámara amiga me ayuda a ver la cámara amiga, nosotros vamos a ver acá los filósofos. A ver si tenemos la posibilidad ahí. Tenemos a Tales, que está ahí, que él decía que el arjé o la sustancia primera era el agua. Decía que la tierra flotó sobre el agua, que el mundo estaba construido sobre ella. Anaximandro, el apeirón, ahí está mal escrito, pensaba que era una materia indefinida y que luchaba en esa dicotomía. Anaxímenes, que el aire explicaba que era el arjé, esa cosa primera, que explicaba la relación del mundo a partir del aire. Pitágoras
que utiliza el número como un principio básico de todas las cosas. Heráclito, el fuego, era un sinónimo de cambio. Heráclito pensando que todo va cambiando como el agua. Los 4 elementos, decían Empédocles, que eran los que funcionaban y las cosas estaban mezcladas y por lo tanto todas las cosas eran objetos de estas 4 cosas. No existía una sola, como decían los demás. Anaxágoras hablaba de las semillas del universo y que todas las cosas están formadas por estas partículas. Lo que hace Demócrito, que llama esto átomos. Todos los cuerpos constan de estos átomos, están hechos por estos átomos, una materia indivisible, única. Lo mismo que hace Leucipo, que habla de cuerpos que también constan de estos mismos átomos. Un pequeño resumen que habla de esto. Y finalmente, aquí tenemos una continuidad más o menos de el tiempo, de cuáles son los filósofos en este tiempo. La escuela de Mileto, que fue la primera escuela con Tales, Anaximandro, Anaxímenes, con la escuela pitagoriana, hecha por Pitágoras obviamente, Filolao, la escuela eleática de Genófanes, Parmínides y Zenón, que forman, viendo acá una antítesis donde uno decía que aquí Heráclito, todas las cosas son constantes, versus Parmínides diciendo que todas las cosas son fijas y constantes. Como sabemos, hay una verdad en cada uno de ellos y lo va a conceptualizar más adelante Platón, que dice que los seres humanos estamos compuestos por un alma y también por un cuerpo. El cuerpo, algo cambiante, algo que se destruye, algo que constantemente está sufriendo ese cambio, versus algo que permanece, que es lo que decía Heráclito, versus algo que permanece fijo, inmóvil, que no tiene atemporal, que es el alma, lo cual fundamentaba Parmínides. Luego hablamos de los sofistas, que venían antes de Sócrates. Por lo tanto, los sofistas que preceden a estos 3 grandes que vamos a estudiar, son los primeros filósofos que cobran por sus conocimientos, enseñan de preferencia oratoria, pero otras muchas ciencias, entre los cuales está Protágoras, Gorgias, Pródicos y Hipias. Es importante decir que primero entonces vinieron los filósofos de la naturaleza, que dieron lugar a la ciencia, al conocimiento, que fueron los primeros rudimentos que buscaron explicar el mundo a través del arjé, que luego de ello se sistematizó esto y pudieron no solamente tener ese conocimiento, sino que compartirlo y salir a otros lugares a tener más conocimiento, cultura, conocer otros espacios, generándose maestros que enseñaban por dinero a cada una de las personas que los contrataban para ello. Les enseñaban desde la oratoria hasta disciplinas como las matemáticas, la escritura, la lectura, etcétera, ciencias naturales. En fin, queridos amigos, hemos llegado al término de la primera parte de nuestros filósofos. Cumplimos el segundo ciclo. A ver, hagamos un pequeño resumen. Descubrimos qué es lo que era filosofía, pasamos por conceptualizar para qué servía. Vimos después de la filosofía que ésta había tenido su origen en los mitos. Después de los mitos hablamos acerca que llegaron los primeros filósofos a explicar con la racionalidad y la lógica, se llamaron los filósofos de la naturaleza. Después de ellos vienen los filósofos o sofistas, que son los presocráticos, que llegan a conocer más mundo, a sistematizar esa sabiduría, esos conocimientos, vendiéndolos a cada uno de los que lo demandaban. Y ahora entramos a alguien que va a cambiar todo esto. ¿Quién va a cambiar esto? Va a ser Sócrates, quien va a ser parte de los libres pensadores. Y digo libre porque no va a estar sujeto a un pago, ni siquiera le va a enseñar a alguien que lo contrata, sino que va a democratizar todos los saberes y que va a colocar ciertas bases a la filosofía. Quiero recomendarles
entre medio de esto y los voy a dejar dentro de los PowerPoint que voy a compartir con cada uno de ustedes, también de las unidades. Quiero compartir algunas sugerencias y entre esas sugerencias está un canal de YouTube que se llama Mira la Historia. Es un canal de mitología, aquí podemos verlo, lo voy a agrandar, que es bastante interesante. Otras divinidades primordiales comenzaron a colocar y que nos habla un poco de qué es la mitología, cómo se fue creando. Así que lo comparto con ustedes para que lo puedan ver y afirmar aún más. Ella libera a su hijo más joven, la tercera unidad, y también el más ambicioso, el titán Cronos, y le suplica para que la libere de la tiranía de su padre y tome para sí el derecho de reinar sobre el universo. Como ustedes ven, ahí hay un video dentro de los canales de YouTube muy entretenido que habla, por ejemplo, del origen de los dioses del Olimpo, materia que tratamos en la unidad número 3, pero como estamos dando fin a esta segunda fase, los damos a conocer ahora. Que tengan un buen tiempo, nos estamos encontrando con nuestra quinta unidad, Sócrates, el primero de todos los grandes, el que cambia la filosofía.